Aristóteles va a ser el, si se quiere ver como el continuador de esta gran escuela de filósofos. Aristóteles va a tener importancia en varios momentos de la historia de la humanidad. Ahí, en ese momento, cuando está vivo, y en la Edad Media va a ser retomado constantemente por los santos. Santo Tomás, San Agustín lo van a retomar. Si pensamos que para Platón el mundo verdadero era el de las ideas, es decir, lo que la razón nos dicta, Aristóteles va a estar en un punto opuesto. Él va a decir que lo verdadero es aquello que nos comunican los sentidos. De manera general, para que tengan un poquito de contexto sobre quién fue Aristóteles, Aristóteles va a vivir a la par que Platón, en el siglo IV antes de Cristo. Sí, perdón. Siglo IV antes de Cristo. Hay quien dice que fue su alumno, no fue su alumno, se conocieron, digamos que trabajaban o convivían en los mismos espacios, pero harán escuelas distintas. Aristóteles va a fundar una escuela que se va a llamar la Academia, y digo, perdón, el liceo, la Academia es de Platón. Un liceo, y a partir de ahí, bueno, va a enseñar. Aristóteles probablemente sea de las mentes más grandes que ha tenido la humanidad. El filósofo, él lo sabía todo, casi todo el conocimiento que había en ese momento, él lo conocía. Antes de que él muriera, tenía la intención de organizar todo el saber universal. Hay como nota a pie de página, piensen que es algo que se podía hacer en ese momento, ahora no. O sea, uno alcanza los 40 años y alcanza a ser especialista en 2 temas. Ajá. Porque el conocimiento en la actualidad se ha especializado tanto, etcétera, ¿no? Si yo ahora digo, ignoro el 90% del conocimiento universal, en 10 años ignoraré el 95%, porque el conocimiento sigue creciendo, ¿no? Bueno, Aristóteles, bueno, era diferente. Se basó hizo clasificaciones para todo, tenía esta intención de ordenar el saber universal, clasificó a los seres vivos, vean cómo los clasificaba en plantas y animales, esa era su clasificación. Las plantas las clasificaba en árboles, arbustos, hierba, animales con sangre y sin sangre. Estas clasificaciones, si bien parecen un poco torpes, cuando uno lo lee, era una persona sumamente esquemática. Una de sus obras, que lleva por título La Poética, te dice cómo debe de hacerse una obra de teatro para que sea perfecta, una tragedia en específico, cuántos personajes debe de haber, cuánto tiene que durar la acción, qué sensaciones te debe de generar, qué sensaciones no te debe de generar, el espectador, cómo debe de salir una vez vista la tragedia, etcétera. Era una persona sumamente racional y organizadora. En uno de los libros que él, como tal, él no escribe, lo que tenemos son notas de sus alumnos, hasta el punto que las clases él las daba caminando, de pie, estaba tan ocupado que en todo momento se andaba moviendo. A sus alumnos les llamaban peripatéticos. Peri es de alrededor, movimiento, patéticos ahí es en latín pies, se dice podos, andaban caminando. Y bueno, los textos que tenemos de Aristóteles, insisto, son notas de sus alumnos. Él sí no, escribió cosas, pero libros que tenemos de él organizados, muchos tienen que ver sus alumnos. Él, Aristóteles, es el padre de la lógica, en un libro que está titulado como Organon o Organón, lo he visto escrito de las dos maneras, organiza la realidad existente. Y a partir de esa organización, él empieza a sistematizar cómo interactuar con ella. Él va a inventar algo que veremos más adelante, que es un sistema para racionalizar o para estructurar el pensamiento, que se llaman silogismos.
Los términos, a lo mejor sí es como les comentaba hace rato a Laura, puede que les parezcan raros, cosas así, pero conforme los vamos empleando, los podremos asimilar. Entonces, bueno, él organiza esta realidad. Vamos a ver un poquito. Como les decía hace un momento, si tuviéramos que resumir en pocas palabras a Aristóteles, es una persona que asume que lo verdadero está en la experiencia. Llegó a escribir tratados sobre qué es ser feliz, algo que se llama eudomonia, y él decía que para ser feliz, lo que importaba era el fin último. Ajá. Él asumía que una persona que era feliz era una persona virtuosa. Virtuosa no es que tenga muchos talentos, virtuosa es que sea una persona, no quiero repetir el término, pero de gran virtud moral. Imaginemos que bajo un principio que él decía que una persona es feliz porque hace las cosas que le gustan. Imaginemos que yo digo que yo quiero robar un banco, porque eso me va a hacer feliz. Bueno, bajo la estructura que va a presentar Aristóteles, eso no sería viable porque el momento que yo asalte el banco, voy a estar nervioso de que me atrapen, que me lastimen, que una vez que pensemos robo el banco, bueno, voy a estar con la incertidumbre o el miedo de que me siga buscando la policía, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, al ser la causa final la felicidad y no estar totalmente plena de pulcritud o virtud, eso no me puede hacer feliz. Pongo ahí un ejemplo como al azar, por ejemplo, las drogas. Las drogas, según Aristóteles, no podrían ser algo que te hace feliz porque de fondo sabes que te generan algún perjuicio. Adicción, deudas, cosas las que ustedes quieran, ¿no? Ajá. Va a generar Aristóteles una clasificación física que les denomina los tipos de causas. Hay, todo fenómeno pasa por estas situaciones. Hay una causa material, formal, una causa de eficiencia y una causa final. La causa material explica o el individuo tiene que ser capaz de responder de qué está hecho algo. Yo aquí tengo un vaso, la causa material es saber que está hecho de cristal. Ya si se quieren poner más específicos, pues saber con qué eso es el cristal, ¿no? El, el plano formal responde a su forma. Ajá. Este vaso tiene una forma específica. Ajá. La categoría o la causa de la eficiencia eh, informa sobre el agente responsable del cambio. ¿Quién lo produce? ¿Quién hizo este vaso? Ajá. Cuando yo sepa quién hizo este vaso, eso me va a generar cierta información que me puede dar, generar beneficios o no. Ajá. Y lo último es saber para qué sirve. Si lo último o lo esencial es entender la causa final, si yo sé quién lo hizo, si sé de qué material está hecho y alcanzo a entender su forma, puedo entender si la causa final es la adecuada o no. Un vaso sirve para beber agua, refresco, lo que ustedes quieran. Esa es su finalidad. Ajá, la digo de un modo muy torpe. Ahora, ¿por qué sirve? Por su estructura, permite la entrada de líquidos, etcétera. Esencialmente, la forma de este vaso y la forma de este tapón de pluma son iguales. Tiene una abertura, puedo vertir líquidos, etcétera. Sé de qué material es, a lo mejor busco la marca
y puedo saber quién lo creó, etcétera. La causa final para la que sirve lo hace eficiente. Si este tapón de pluma yo lo quisiera utilizar para beber un líquido, no serviría. Por lo tanto, si yo quiero pensar si algo es eficaz o no en este tipo de causas, yo podría definir que esto no es correcto, no es, etcétera, ¿no? Es así como empieza a dividir el mundo. Y bueno, espero no tengan muchas dudas sobre esto. Eh, Algo que cometía, ahorita que nos fuimos al receso, Platón, ya como para cerrar esta parte bueno, casi cerrar esta parte de los griegos, en un texto que se llama La República, él reflexiona cuál es el mejor modo para gobernar un pueblo. Esa es una pregunta de carácter filosófico. Ajá. Eh, ¿Qué se necesita para que un pueblo tenga cierta estabilidad, etcétera? Lo vamos a ver aquí en dos esquemas. El primer esquema está del lado izquierdo, en la pirámide. Él dice que las personas que deben de gobernar son los filósofos. ¿Por qué? Porque son las personas sabias y son las personas que piensan. En estricto sentido, y utilizando términos platónicos, los filósofos siguen su conducta a partir de la episteme, de la ciencia. Alguien que no es filósofo se deja guiar por la doxa. La doxa habíamos quedado que son opiniones, así como yo hace rato en el ejemplo del gimnasio. Ajá. Un filósofo es racional. Si lo puedo hacer un poquito más grande. Así, mira, aquí está. Un filósofo es racional y su virtud es la sabiduría. En un segundo peldaño, en medio, van a estar los guardianes, en la fuerza pública. Ajá. ¿Por qué? Porque son valientes e irascibles que no se puede contener. Piensen que para este momento las guerras eran un tema de día a día, entonces esa fuerza, ese empuje era necesario. Ajá. En la actualidad sabemos cuántos crímenes se han cometido por exceso de fuerza pública, tanto en México o en Estados Unidos fue lo del tipo este que mataron en la calle, etcétera, ¿no? Y bueno, como base de la pirámide están los productores, campesinos y comerciantes. Eh, Se entiende que tienen temple, que tienen moderación y algo que los va a mantener en esa base es la conscupiscencia. La conscupiscencia es un término que se refiere a una persona que es guiada por sus pasiones. Eh, por pasiones y cuestiones materiales. No sé, imaginemos que yo soy una persona que le gusta mucho la tecnología y cada que sale un teléfono nuevo lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro. Ahí me estoy llevando por una pasión material. Desde una perspectiva platónica eso está mal porque no estoy pensando. Ajá. En realidad necesito ese nuevo objeto tecnológico, no lo necesito. Ajá. Y también la concupiscencia, lo he visto más en el empleo regular de esa palabra, la relacionan con las pasiones sexuales, que es una persona que se deja guiar por lo que siente, ¿no? Lo que sienten en ese sentido. Bueno, eh, él va a proponer 5 formas de gobierno, una monarquía, se asume que el gobernante es monarquía, mono significa uno, eh, va a ser gobernado por el mejor. Ajá. Piensen que para ellos los emperadores y eso, y va a pasar después en la Edad Media, el rey no era rey porque él se había propuesto o porque lo habían votado, sino porque es por mandato divino. Dios lo eligió. Así es como se entendía. Ajá. Bueno, esta es una forma de gobierno, monarquía. Otra forma de gobierno se llama timocracia. La timocracia es una forma de gobierno que va a estar liderada por, eh, por los representantes de la fuerza pública. Aquí sería el ejército, ¿no? ¿Qué es lo malo de eso? Que hay
posiblemente alguien un gobierno de ese tipo promovería guerras y hay un desprecio a la sabiduría. Ajá. Hay otra forma de gobierno que es la oligarquía, y la oligarquía es un gobierno que está dirigido por las personas que económicamente tienen más. Ajá. No es secreto para nadie que muchas políticas nacionales tienen que ver con decisiones de los empresarios, ¿no? Pues eso, ¿no? El presidente no gobierna tan solo, están decisiones de ese tipo, ¿no? ¿Qué problema tiene esa forma de dirigir? Que pocos gobiernan y se enriquecen a costa del bien común. Ejemplo muy, muy claro. A principios de la pandemia, si alguno recuerda el nombre, se los agradeceré mucho, el que es dueño de TV Azteca y de Electra y de Coppel, se quejó. ¿Alguno se acuerda del nombre? Emilio Azcárraga. No, Azcárraga es de Televisa. Igual me venía el nombre. Y ayer que estaba repasando las diapositivas, me vino igual el nombre, se me fue. Bueno, el chiste es que él se opuso en contra de la intención de cerrar las actividades, y él decía, bueno, es que la gente necesita vivir, tal, tal, tal. Bueno, si en realidad su preocupación hubiera sido la gente que trabaja para él, pues le sigo pagando, ¿no? Pero en realidad lo que él quería era no dejar de recibir ingresos, ¿no? Bueno, ese es un problema del pensamiento oligarca, solamente piensas en tu bien a costa del sacrificio de los demás, ¿no? Bueno, la democracia es el gobierno de todos, el que todos conocemos, un grupo de personas que tiene cierta calidad. En nuestro caso, somos ciudadanos hasta que tenemos 18 años, antes no somos ciudadanos. Eh, Se llama Salinas Pliego, ¿no? Salinas, sí, sí, muchas gracias. Sí, Salinas Pliego. No, estaba bien lejos de recordar el nombre. Bueno, ubicamos que es la democracia. Y por último, hay una forma de gobierno que él describe que es la tiranía. La tiranía es el gobierno de una sola persona, pero no es elegida. En el caso del rey, se asume que hay una elección divina, pero hay una elección. Y en el caso de las tiranías, es una persona que se autoimpone. En, Una tiranía es algo así como una dictadura. Sí, exacto, iba a llegar a eso. Como en América, todos los sistemas dictatoriales que hubo. En Argentina, por ejemplo, el peronismo llegó con eso, con un golpe de Estado. Eh, Hace poco que sacaron en Venezuela al presidente, Evo Morales, el sistema que ellos buscaban era bueno, fue un golpe de Estado lo que hicieron, y alguien se puso como presidente, con una especie de aprobación mayoritaria, pero bueno, cosas así, ¿no? Es interesante el caso con Evo Morales, ¿no? Antes de que llegara él al poder, la gente era más pobre de lo que es ahora. Y bueno, y algo importante de las tiranías es que están basadas en el miedo. ¿Hay orden? Sí hay orden, pero no hay libertad. Ajá. Probablemente ustedes han escuchado gente que dice como en pláticas, dice, bueno, yo prefiero que me teman a que me respeten, porque el temor los contiene. Esa sería una actitud tiránica. Ajá. Bueno, esa es la propuesta que va a tener sobre las teorías del Estado Platón. Y por último, en este bloquecito, Cicerón es un continuador de un pensamiento de algo que se llama estoicismo. El estoicismo va a ser formulado por un filósofo que se llama Zenón. A grandes rasgos, el estoicismo, y es algo que a principios de la pandemia surgió con nuevo auge, es una actitud de vida donde la valentía y la aceptación de lo que es viable para nosotros es lo que va a dirigir las acciones. Los estoicos renunciaban al dolor, renunciaban a situaciones mundanas.
¿Cuál es la actitud de vida que van a tener ellos? En tanto que van a renunciar a los placeres, también van a renunciar a las pasiones. El dolor, la preocupación, etcétera, son situaciones que los estoicos van a desplazar. Imaginemos que a mí no me gusta el sol, lo odio. Por más que yo haga, el sol va a salir todos los días. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería la actitud estoica? Enfrentarme a eso en medida de mis posibilidades. Si no me gusta el sol y no tengo que salir en el día, pues no salgo. O si salgo y intentando evitar el sol, utilizo una sombrilla, utilizo lentes oscuros, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, algo que, bueno, con lo que tenemos que relacionar a Cicerón es la búsqueda de conocer la vida. Ajá. Cuando yo sea capaz de conocerme a mí mismo, voy a poder crear leyes. Piénsenlo a un nivel particular y a un nivel de sociedad. Si una sociedad se conoce a sí misma, es capaz de crear leyes. Las leyes, así como las asimila Cicerón, son leyes perfectas. Tienen considerado todo, no hay fallos en ellas. Aquí hay una actividad, si quieren ustedes la pueden hacer en otro momento. Hagan un círculo, no sé, del tamaño de media página. ¿Sí? Hacen un círculo y divídanlo en las actividades de cómo es su día. Ay, no sé qué pasó aquí. Esencialmente, no sé, una tercera parte del día tendría que estar destinada al sueño, 8 horas, según, y ya, ¿no? Dibujen ahí cómo es ese círculo de cómo distribuyen su día. En su día real o un día cotidiano, ¿no? No sé si de los 7 días de la semana, 5 regularmente tengo esta dinámica, pues es así. Ahora, podríamos hacer otro círculo de cómo me gustaría a mí dividir mis actividades, cómo me gustaría dividirlas en sentido de mis posibilidades. Imaginemos que tengo que trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde, yo no puedo poner en mi círculo que me gustaría, no sé, levantarme todos los días a las 11. Me gustaría, sí, ¿puedo? No. Si nosotros dividimos el día en un sentido ideal y nos sometemos a ese criterio, tal vez nuestra vida sea mejor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver videos en YouTube y me he dado cuenta que a veces les dedico más tiempo del que debería, ¿no? Digo, chino, manches, en vez de haber visto o haber pasado tanto tiempo aquí, pude haber avanzado en esta cosa. Si yo me someto a esas leyes, puedo ser libre. La libertad en el sentido de que es un beneficio de que puedo hacer lo que me gusta. Con lo que nos tenemos que quedar de Cicerón, Cicerón va a ser una persona que va a reflexionar las leyes y él creerá que el sometimiento a esas leyes nos permitirá vivir mejor. Pone ahí como una frase, seamos esclavos de las leyes para poder ser libres. Ajá. Es una frase que yo creo que no contextualizada suena feo, pero el concepto de ley ahí se asume como una ley ideal, ¿no? Imaginemos que alguien quiere hacer ejercicio todos los días, pero las sábanas pesan mucho en la mañana. Si yo me someto, si soy esclavo de ese rigor, al final seré libre bajo la idea de que obtendré un beneficio, ¿no? Bueno, históricamente el mundo se divide en muchas categorías, ajá, dependiendo a veces del tipo de pensamiento o de la disciplina que uno se adhiera, van a entrar unas categorías antes o después. O hay categorías que no van a aparecer nunca. La Edad Media o el periodo medieval
históricamente es el periodo que más tiempo duró. Empezó en el siglo VI con la caída el siglo V, perdón, con la caída de la última escuela filosófica en Grecia. Bueno, ya era Roma. Va a terminar en el siglo XV. ¿Cómo sabemos cuándo termina la Edad Media? Hay ciertos hitos que nos permiten saber eso. Uno es, ahí depende a quién se acerque, uno va a decir dónde acabó la Edad Media. La fecha más fácil para acordarnos es el descubrimiento de América, o de lo que se va a llamar América. Esa es una fecha que a lo mejor hemos escuchado, a lo mejor no la tenemos tan presente, pero es el 12 de octubre de 1492. Ahí se acaba la Edad Media. Otro acontecimiento que toman como referente para que se acabó la Edad Media es la invención de la imprenta de caracteres móviles que va a inventar en Alemania Gutenberg. Porque a partir de la invención de la imprenta, el conocimiento puede fluir más. Bla, bla, bla. Bueno, ¿qué nos tenemos que quedar de la Edad Media? La Edad Media va a ser un periodo de 10 siglos donde todo el pensamiento va a tener como centro la religión. Para este momento, la religión que va a proliferar es la religión católica. Para ellos, cuando diga Dios, para ellos Dios es Cristo. Ahí voy la aclaración, porque también hay conceptos que de repente no, históricamente se van moviendo. Por ejemplo, en la actualidad, si le preguntas a un católico en qué cree, hay una Trinidad. Ajá. Sí está una figura central, que es la figura de Jesucristo, pero esencialmente es una Trinidad. Ajá. Es una parte de un todo, ¿no? O de una tríada. Bueno, para ellos la figura principal va a ser Cristo. Hay algo que se llama teocentrismo. Teo significa Dios, centro, bueno, centrismo, centro. Todo gira en torno a eso. La figura de Cristo o la figura religiosa es la explicación y motivo de todo, de todo, de todo. Si yo salgo de aquí, de donde estoy, y me caigo, no es porque yo haya tenido un descuido, sino que es un castigo divino. Si yo compro un boleto de lotería y me gano la lotería, no es que haya tenido fortuna, sino que es un milagro por el cual Cristo o Dios intervino. Cristo es la medida y respuesta de todo, ajá, para este pensamiento medieval. ¿Qué pasa con los filósofos? Los filósofos van a crear un movimiento que se llama escolástica, así como suena con escolástica. La escolástica va a ser la herramienta para dilucidar el pensamiento de la fe, pero no va a buscar la verdad. ¿Qué es de dilucidar? El entorno o lo que nos rodea, pero no dar la verdad. La verdad ya está dicha, la verdad la dicen las Sagradas Escrituras, según el pensamiento medieval. Lo que van a buscar ellos es modos de estructurar racionalmente, o como lo que veíamos hace rato de verdadero y correcto, la verdad ya está. Lo que necesitamos son formulaciones correctas para demostrar que nuestro pensamiento es correcto. Hay un filósofo, Santo Tomás, que va a demostrar la existencia de Dios. A veces no se les pregunta esto en los exámenes, pero no está de más saberlo. También hay otro filósofo que se llama San Anselmo, que también va a demostrar bajo ciertos argumentos la existencia de Dios. Son argumentos que no pasan todos los filtros de la razón, están mal estructurados en algún sentido. Para ese momento se avalaban, pero está esta necesidad de generar un discurso que
que nos permita justificar la existencia. A grandes rasgos, lo explicaré muy, muy sencillo. Si yo les dijera que, si ustedes conocen el concepto de la perfección, yo creo que todos me dirían que sí. Es un concepto que saben y que emplean. Bueno, ¿qué conocen que sea perfecto? Si nos situamos en la Edad Media, lo único perfecto que existe es Dios. Bueno, si yo sé que existe algo perfecto, es porque ese concepto reposa en algún lado. Y lo único perfecto que hay es Dios. Por lo tanto, si existe un concepto de perfección, es porque algo perfecto existe. Y como lo único perfecto es Dios, Dios existe. Eso lo explican ellos en muchas páginas, cosas así, pero es más o menos la idea. Lo interesante aquí, esto nada más se los pongo ahí como para hacerles ruido mental, es pensar si todo lo que, bueno, que consideremos, si todo lo que pensamos por el hecho de pensarlo existe. Ese es un problema, es algo que le van a llamar en la filosofía medieval los universales. Yo les digo, piensen en un perrito, color café, con manchitas blancas, orejas en piquito, tamaño chiquito. Si lo pensamos, probablemente ni siquiera lo estamos inventando, lo estamos arrojando o acercando a un perro que ya conocemos, ¿no? Ahora, ¿ese perro existe o no existe? Ajá. Pensemos en cosas más torpes, si se quiere ver. Eh, no sé, pensemos en una vaca que sea azul y que en sus ubres dé leche de chocolate, sidral, refresco de manzana y boing de uva, ¿no? Al momento que yo lo pienso, ¿existe o no existe? Si yo digo que no existe, que necesita ser material para que pueda existir, la figura de Dios que ellos querían defender se cae. Porque al no existir un referente material, la figura de Cristo existió, Cristo existió, está escrito. Bueno, más allá de la Biblia hay otros, Genofonte, bueno, hay varios textos que lo describen históricamente. Pero para este momento Dios es otra cosa. Ajá, entonces, es decir, si lo que yo pienso existe o no existe. Ese es el problema medieval, ¿no? Y al final de la Edad Media, Europa se va a ver arrasada por una peste, por una pandemia. Es una pandemia, la pandemia dura 10 años más o menos, la peste negra, y pues como enfermedad novedosa, se buscaron soluciones de todo tipo. Piensen soluciones médicas y soluciones de carácter espiritual. Al momento que se dieron cuenta que el rezar no los estaba curando, la gente empezó a creer un poco menos y mucha gente dejó de creer. Y empezó a guiar su vida a partir de la razón. Bueno, es que ya me di cuenta que si rezo, que si hago esto, espiritualmente me siento mejor, pero la pandemia, bueno, la peste negra no se me está quitando. Se llama peste negra o peste bubónica, es lo mismo, un bubón es como una ampolla, pero piensen en una ampolla del tamaño de un aguacate, le salía en las axilas. O sea, imagínense tener un aguacate en la axila, bueno, en la axila y en varias partes del cuerpo. La peste negra aproximadamente los mataba en cerca de 10 días. Desde que te contaminabas a que morías, no pasaban 2 semanas. Ajá, era inmediato. La mitad de Europa se murió ahí. Cuando les digo que poco a poco la gente fue acercándose a una forma distinta de explicarse la vida, piensen que es un proceso de 10 años. Ajá, no es de un momento para otro, etcétera, ¿no? Bueno, el dar paso a esta otra forma de pensar da pie al siguiente movimiento que tenemos, que es la ilustración. La Edad Media se acaba y empieza la ilustración.
Para los ilustrados, todos los conceptos conocidos tanto en ciencia como en la religión deben ser investigados por pensadores libres. ¿Qué es un pensador libre o un libre pensador? Es una persona que para explicarse el mundo necesita experimentar, necesita reflexionar. El concepto de verdad ya no existe. De verdad dada, como estaba en la Edad Media, ofrecido por el pensamiento católico. Ajá. Aquí, bueno, si me enfermé no es porque me porté mal, es porque el virus se me pegó en algún lado, hay que investigar los virus, ¿no? Ajá. Y bueno, eso es un libre pensador. La lógica inductiva y deductiva en las matemáticas y en las ciencias naturales permitió el estudio del cosmos de una manera completamente nueva. Piensen que para la Edad Media todo gira alrededor de la Tierra. Bueno, y alrededor de Dios, pero nosotros somos el centro del universo. Ya después vendrá Kepler y Galileo que dirán, bueno, se darán cuenta que no es cierto. Pero es esa idea de acercarse a un pensamiento ilustrado. Ajá. La búsqueda de una religión racional llevó al deísmo, al escepticismo, al ateísmo y al materialismo, que bueno, vamos a ver ahorita. ¿Qué es el deísmo? Es la doctrina que reconoce un Dios creador de la naturaleza, pero no cree en la revelación ni práctica de cultos. O sea, yo digo, bueno, si un Dios nos creó, pero no voy a ejercerlo religiosamente, si se quiere ver. En la ilustración también va a haber una forma de pensamiento que es el escepticismo y está basada en la incredulidad o duda sobre la capacidad del hombre para alcanzar el conocimiento. Aquí por conocimiento no se refiere a conocimientos en general, sino se refiere al conocimiento de la creación. Ajá. En la actualidad es como el agnosticismo, es más cercano, ¿no? El agnosticismo es una forma de asumir la vida. No quiero decir que es una religión, están agarraditas de la mano, pero no es una religión, donde dice que la capacidad humana está limitada. No puedes entender la creación ni nada, porque lo que se sabe hasta ahora de la creación es muy poco. Bueno, está otra forma de pensamiento que surgió en la ilustración, que es el ateísmo. Es la teoría que niega la existencia de Dios y que incluye a todas las doctrinas que presuponen que la materia es un principio y el universo es una causa. Ajá. Surgimos de la materia. Esa materia de dónde surgió, no es, bueno, en la actualidad ya se sigue reflexionando eso, pero no atribuyes que hay un ser creador. Ajá. Y por último está el materialismo, que es una concepción filosófica que solo le da validez a la materia, los procesos sensibles, negando todo idealismo o todo espiritualismo. Que la ética está representada por el hedonismo y por la historia por lo económico. El hedonismo se refiere a una vida. Un hedonista es una persona cuyo principio de vida es el placer. Ajá. Sí. ¿Cuál es tu meta en la vida? Los placeres. El placer que ustedes quieran, la comida, viajar, leer, lo que ustedes quieran, algo que te genere placer. Y el hedonista por lo regular impone su placer por encima del otro. O sea, si mi placer es, no sé, matar, salgo a patear gatos en la noche porque me genera placer, mi placer está por encima de lo de los demás, ¿no? Es un hedonista. Bueno, la filosofía de la ilustración casi es un siglo. Obviamente aquí lo estamos resumiendo en muy, 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 muy poquito, ¿no? Y hay un chiste al respecto de eso, que decían que la Edad Media dura 10 años y la ilustración solo, 10 siglos, perdón, la Edad Media dura 10 siglos y la ilustración solo uno, ¿no? En ese marco de la ilustración se va a reflexionar mucho sobre cómo la humanidad siempre ha tenido dificultades de distintos tipos, desde guerras, invasiones, situaciones de ese carácter. Si tuviéramos que encontrar un adjetivo
que rodeara eso sería el de la maldad. Ahora, va a haber una pregunta que se van a formular dos filósofos, que son John Locke y Thomas Hobbes. ¿Las personas somos esencialmente malas? O sea, desde que nace una persona, ¿ya hay algo de maldad en ella? ¿O la sociedad es la que la corrompe? Ajá. Eso es lo que también decía Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo decía ¿qué decía Maquiavelo? De que el hacer algo malo no era malo si tenías una justificación o algo así. Ajá, bueno, eso viene en un libro que se llama El Príncipe y es la idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Eh, Piensan aquí en los procesos de conquista, tanto en América como en África, en Australia también pasó lo mismo. Bueno, yo voy a matar a miles de personas. Si sobreviven 100, pero esos 100 se convierten a la religión que yo quiero, los estamos liberando. El fin de convertir a los que queden justifica que haya matado a tantas personas, ¿no? Maquiavelo era más, bueno, tenía una visión política de cómo construir eso, pero se pone en duda esto de si la maldad es algo que nos viene o es algo que se nos instruye. Ajá. Y bueno, de manera muy general, sí vienen en el examen preguntas regularmente sobre esto, sobre bueno, esto. John Locke es el padre de algo que le van a llamar liberalismo clásico, realizó una contribución a la teoría del contrato social. El contrato social es, bueno, el pensamiento político de John Locke se encuentra desarrollado en Cartas sobre la tolerancia, de tal a tal año. Según el filósofo, está en el último punto, acá. La propiedad privada corresponde al propio metabolismo humano. El hombre, al procurarse las cosas necesarias para la subsistencia, opera sobre la naturaleza mediante el trabajo, transformando los bienes colectivos en la creación de bienes privados. La naturaleza no es de nadie. Ajá. Pero para que nosotros podamos vivir de determinado modo, nos apropiamos de los medios para poder sobrevivir, ejercer, tal. O sea, imagínense si nadie hubiera decidido controlar los cauces de agua, nosotros para llegar a donde hubiera agua tendríamos que caminar mucho, tal. No era tan fácil como abrir una llave, ¿no? Bueno, nosotros nos adecuamos, pero nos organizamos como sociedad. Entre todos nos damos responsabilidades y respondemos esas responsabilidades. Cuando yo me subo a una combi, hay un contrato social. Asumo que la persona que conduce la combi va a recorrer el espacio que tiene ahí señalado, va a cobrar una tarifa establecida, va a conducir de determinado modo, no va a ir tan rápido, no va a ir tan lento, etcétera, ¿no? Hay un contrato social. Yo a él, eh, al momento que yo me subo a la combi, yo estoy sometido a sus reglas, si se quiere ver, pero él también está sometido a las mías. Hay un acuerdo. Estoy sometido a que si la combi viene vacía, por ejemplo, a lo mejor se espera 2 semáforos a que se suman unas personas, ¿no? Es algo que se entiende. Ajá. Bueno, ya para no andar en el ejemplo, hay un contrato social. Ajá. Es como cuando vas a un restaurante, cosas así, ¿no? Esperas que lo que pides se parezca más o menos a lo de la fotito. Thomas Hobbes va a proponer una situación distinta, es algo que le va a denominar absolutismo. El absolutismo es que nosotros tenemos que estar sometidos a un poder absoluto para que ese poder absoluto nos gobierne. En el contrato social hay responsabilidad compartida. En el absolutismo va a haber una sola guía que te va a guiar. Ajá. El pacto social, leo lo que tenemos aquí.
El pacto social a través del cual los hombres transfieren su autoridad a una sola persona, un presidente, un rey, en este caso con ellos había un rey, es el leviatán. El leviatán es una metáfora que él utiliza ahí con una ballena, que se eleva como un absoluto entre los individuos. En tal sentido, el Estado es lo opuesto a la naturaleza humana. ¿Qué es el Estado? El Estado es dividir responsabilidades sociales en poderes. En México tenemos un sistema republicano y de Estado, tenemos un sistema, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y dentro de ahí hay representantes, etcétera, ¿no? Muchos diputados, muchos senadores, cosas de ese tipo. Según Thomas Hobbes, eso es antinatural. Lo más fácil es que una sola persona te gobierne. Y bajo esta idea de que de dónde viene el mal, Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre. Ajá. La humanidad es el castigo de la humanidad, ¿no? En algún sentido. Bueno, viene ahí ese cuadrito donde se comparan las ideas de qué es el absolutismo, en diferencia al liberalismo de Locke, las obras de Hobbes y de Locke, cosillas ahí. No me detengo para avanzar. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que sería la mayor tragedia que pueda haber en la vida? No en mi vida ni en la vida de cada uno de ustedes, sino la tragedia de la vida. ¿Cuál creen que sea la mayor tragedia en la vida? ¿La muerte? ¿Pero la muerte es una tragedia? ¿Una liberación? Bueno, ya puede ser, ¿no? Tal vez en algunos casos liberación, pienso en la eutanasia, ¿no? Gente que está sufriendo, bla, bla, bla. Pero es parte de la vida. Uh-huh. Es como el hambre, ¿no? El hambre no es parte de la vida, ¿no? Ya un hambre prolongada llevada por pobreza, etcétera, ¿no? Sería más complicada. Pero ¿qué creen que sea lo más triste que puede haber en la vida humana? Váyanse si quieren por lo espiritual para encontrar respuesta. ¿A alguno se le ocurre algo? La pérdida de tu padre o madre. Vale, pérdidas, muertes. Seguimos como bajo esa línea, ¿no? De las muertes, ¿no? Vamos a ver un textito y regresamos a las otras dos preguntas. ¿Alguien lo quiere leer o quieren que yo lo lea? ¿Lo puedo hacer leer, por favor? Vale, vale. Es un poema del siglo XX, lo escribe un poeta americano, se llama Rubén Darío, nicaragüense. Dice, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro temor, y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Más o menos de qué creen que trata el texto, el poemita. De uno mismo. ¿Y qué nos dice de uno mismo? Es todas las incógnitas se vienen ahorita aquí en el poema.
Exacto, hay incógnitas. ¿Y qué tipo de preguntas se plantea ahí el poema? Muchas. ¿Alguna que puedas identificar? ¿A qué vengo? ¿De dónde provengo? El miedo, Exacta, el miedo. exactamente. Aquí les ponía, bueno, dice, ¿cuál será la mayor tragedia de la vida? Si pensamos en el poema, La la vida, mayor, mande, la vida. el problema ahí no es la vida. El problema, No, Es el no tener ningún rumbo o el no saber quién eres. de uno exactamente, mismo, de uno mismo, el miedo a la vida de lo que dice Gerardo. uh-huh, es en esa línea. Y si se fijan, es de carácter filosófico, porque no es tanto de qué es mi vida, o sea, qué soy yo, Dulce, qué soy yo, Nancy, Miguel, Diego o Jerry, sino qué es la vida en general. ¿Cuál es el propósito de la vida, no de mi vida? Ajá. El problema no es estar vivo, sino la vida consciente. Ajá, a lo mejor un gusanito que también está vivo, al no tener conciencia, no tiene esas preocupaciones. Ajá. Sí, Eh, esto está en el, bueno, la pregunta era, ¿cuál es la mayor tragedia de la vida? Yo creo que la mayor tragedia que puede haber en la vida es que no somos conscientes qué es. Religiosamente o bajo ciertos sistemas de pensamiento hay respuestas para eso, pero pues, son creencias, ¿no? Creemos en eso porque nos da salud mental y salud espiritual, pero pues todo el tiempo nos seguimos preguntando, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? Bueno, habla de la vida, del dolor, que no sabemos, y en qué radica la fatalidad del poema, pues en la vida consciente, ¿no? Por último, en esta parte veremos, hay un movimiento filosófico que se llama existencialismo. Va a surgir en dos momentos, en el siglo XIX, con un filósofo, aparece un poquito más adelante en la diapositiva, que se llama Soren Kierkegaard. Es decir, primero aparece un existencialismo filosófico y en el siglo XX ya va a haber apuestas sobre el existencialismo, pero por parte de escritores. Va a haber novelistas que van a ahondar mucho en eso. Por ejemplo, el poema que vimos ahorita es de corte existencialista, ¿no? No es un filósofo porque está hablando, es un poeta. Bueno, ¿qué es el existencialismo? Como el nombre nos dice, pues es un movimiento que va a hablar o reflexionar sobre la existencia. Nada más hay como nota para entender por qué se da. El existencialismo en su segundo momento va a surgir después de las guerras mundiales, donde la gente se empieza a preguntar, pues, ¿para qué nazco? ¿Para qué estoy vivo? Si la finalidad de la vida es que la gente mate gente. Ajá. O sea, la gente que nació a principio de siglo, a los 15 años, estaba en una guerra en Europa. Eh, Cuando cumplió 40, 45, ya estaba en otra. Ajá. Si les tocó vivir en España fue peor porque después tuvo el franquismo y pudo haber vivido toda una vida de ese tipo, ¿no? Bueno, es una corriente filosófica que considera como que sea un fundamental que el ser en la existencia, en cuanto a existencia humana y no a esencia. La diferencia entre esencia y la existencia humana es que si bien un perro, un gato, un gusano y yo estamos vivos, la existencia humana presenta dificultades distintas, ¿no? Destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. Aquí algo importante es que la vida no tiene sentido. Yo le hago sentido a mi vida. En el curso que tuvimos anterior de mi prepa ya, una alumna era enfermera y decía que pues para ella su sentido de ayudar era su sentido de vida, pero es su sentido de la vida, ¿no? No el de todos, ¿no? Es, bueno, a grandes rasgos lo que se va a proponer. El padre del existencialismo es este poeta, se llama Soren Kierkegaard, y fue el que determinó que cada individuo es el que debe encontrar el sentido de su existencia. Eh,
Habrá variantes de este pensamiento. Hay existencialismo teísta, ateo y agnóstico. El primero reflexiona sobre la existencia de Dios y el espíritu. O sea, para yo poderme explicar, necesito crear un Dios o un espíritu, algo que me cree. O sea, es un pensamiento, si se quiere ver, muy racional. O sea, si yo les pregunto, ¿este vaso de dónde salió? Sabemos que alguien lo hizo. No puedo decir que apareció. O si les dijera que apareció, sería difícil. Mande. ¿Puede poner la diapositiva anterior un momentito, por favor? Claro, claro. Entonces, Ya. bueno, por nada, está este pensamiento teísta, donde hay una reflexión de eso. Hay un existencialismo ateísta que niega la existencia de Dios, de un Dios, el Dios que ustedes quieran. Cuando decimos Dios, a lo mejor muchos de ustedes piensan en uno o en otro en específico, pero tiene que ver por la parte del mundo en el que nacimos. Si hubiéramos nacido en la India y yo les dijera Dios, estaremos pensando en otro. O si hubiéramos nacido en Medio Oriente, tal vez la palabra Dios la vincularían más fácil a Alá. Es una cuestión geográfica, cultural. Y hay una última etapa o una última posibilidad del existencialismo, que es un existencialismo agnóstico. Y lo que propone este existencialismo agnóstico es que la capacidad humana no es la suficiente para entender el problema de la vida. Hay una frase, es un filósofo que se llama Baruch Spinoza. Él era religioso, era protestante. El protestantismo es una forma creen en Cristo y esa línea de pensamiento, los protestantes. Baruch Spinoza decía que si los triángulos tuvieran un dios, su dios sería triangular. ¿Qué significa eso? Que desde nuestro modo de ser construimos estas imágenes superiores. En ese sentido están limitadas. Si ustedes se ponen a hacer una investigación sobre religiones en distintas partes del mundo y en distintas épocas del mundo, en distintas épocas, se van a dar cuenta que las características de los dioses responden a los ideales de esas personas. Si revisan cómo era la vida amorosa de Zeus, era prolija. Zeus se metió con todos, su vida sexual era muy activa, al punto tal que se llegó a convertir en toro para que su esposa no lo cachara, y convirtió a su pareja en vaca para reproducirse. Se convirtió en cisne, convirtió a alguien en árbol para esconderlo mientras su esposa los andaba ahí como buscando, y así, ¿no? Si vemos cómo era la sexualidad en la antigua Grecia, hay un momento donde Grecia es falocéntrica. Ves estatuas de falos, un falo es un pene erecto. Tiene que ver eso, sus dioses correspondían con sus cualidades. En la India es igual, cosas así, ¿no? Entonces, el agnosticismo a lo que apuesta es que pensamos demasiado humano. No podemos salir de ese pensamiento. Si el pensamiento divino o de la creación, si se quiere ver, está por encima de lo que podemos entender, nos rebasa. Y al momento que yo lo adecuo a lo que puedo, estoy mintiendo. A grandes rasgos es eso, el agnosticismo. Y bueno, aquí tengo que la existencia de Dios es irrelevante para la existencia humana. Es irrelevante porque no la entiendo. Ajá. No sé si alguno de ustedes sepa cómo funciona el Internet. A lo mejor dices, bueno, pues a mí me da igual, lo que me importa es que lo pueda usar, ¿no? O si saben cómo funciona un celular, ¿no? Es irrelevante para nosotros. Bueno, con eso cerramos esa parte como de la filosofía. ¿Qué les recomiendo para esto? Les pondré ahí en el Classroom
1 o 2 videos de filosofía, lo que me interesa ahí es no tanto que conozcan lo que dice ahí, sino que vean el canal. Conozco filósofos profesionales, tengo amigos que han hecho su doctorado en filosofía y son conscientes de que lo que saben de filosofía es poco. O sea, es muchísimo lo que hay, muchísimo, muchísimo. ¿Qué les recomiendo entonces en este sentido? Les pondré ahí canales donde hablan de filosofía y pues a lo mejor es lo que yo hago, en lo que estoy lavando los platos, en lo que estoy trapeando, pongo los videos de fondo y escucho lo que dicen. Ajá. Entonces tal vez así uno podría más o menos asimilar, ¿no? Obviamente si van a estudiar, notas y eso, ¿no? Pero estar, ¿no? ¿Quién fue Platón? ¿Quién fue Sócrates? ¿Qué pasó con los santos? Etcétera, ¿no? Porque casi siempre les preguntan de los griegos. Bueno, ¿qué es la lógica? La lógica es una parte de la filosofía, una disciplina independiente de la filosofía, una rama que deviene de ahí, y es una ciencia formal. ¿Por qué es formal? Porque de lo que se preocupa es cómo se construye. No es una ciencia que busque la verdad, busca que un procedimiento sea correcto. Ajá. Hace ratito que hablamos de lo correcto, incorrecto, verdadero, falso, la lógica le preocupa lo correcto, incorrecto. Si algo es verdadero o falso, no del todo. A partir de la lógica, nosotros nos podemos dar cuenta que en general pensamos de dos modos. Pensamos deductivamente o inductivamente. ¿Qué es la deducción? La deducción es ir de lo general, de un conocimiento general a un conocimiento particular. Lo inductivo es al revés, ir de lo particular a lo general. A mí me gusta el pan de dulce. Eso es un conocimiento o una afirmación universal. El pan de dulce, esa categoría, me gusta. Si yo digo, las donas me gustan, los bigotes me gustan, por lo tanto, que son panes de dulce. Por lo tanto, ese pan de dulce nuevo que nunca he probado, es probable que me guste o me va a gustar. ¿Por qué? Estoy yendo de lo general a lo particular. Piénsenlo en música. A lo mejor ustedes siguen mucho a un cantante, una banda, les gustó el primer disco, el segundo disco, cuando sale el tercer disco, ¿por qué lo compran? Porque deductivamente creemos que nos va a gustar. De lo general llegamos a cosas particulares. Papi. ¿Qué sería lo inductivo? Un ejemplo de inductivo es partir de cosas individuales para llegar a cosas generales. Yo escucho una canción de Michael Jackson. Nunca he escuchado a Michael Jackson. Yo escucho una canción y digo, pues como que me gustó, ¿no? Escucho otra canción de Michael Jackson y me gusta. Escucho otra canción de Michael Jackson y me gusta. ¿Cuál es mi conclusión a la que voy a llegar? La música de Michael Jackson me gusta. Tengo elementos individuales y a partir de esos elementos individuales puedo llegar a un saber universal. Aquí tenemos un ejemplo. Cada una de estas líneas se llaman premisas. Son cosas que ya sé. Lo último es una conclusión. Voy a llegar a algo que a partir de los conocimientos previos adquiriré un conocimiento nuevo. Entonces está la premisa 1, premisa 2. Los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto, el yogur aporta calcio. Ajá. Es una deducción. Los perros ladran, Jaco es un perro, por lo tanto, Jaco ladra. Ajá. Otros ejemplos de inducción. En mi departamento hace calor, en el departamento de mi vecino hace calor en todo el edificio en el que vivo. Ajá. Son cosas individuales,
Mi departamento, el departamento de mi vecino. Carlos es mexicano y es muy sociable. Asunción es mexicana y es muy sociable. Por lo tanto, es probable que la mayoría de los mexicanos sean sociables. ¿Tienen dudas de cómo elaborar un pensamiento o un razonamiento deductivo o inductivo? Yo como que no lo termino de entender del todo. O sea, no para todos los ejemplos. ¿Con cuál quieres que empecemos? ¿Deductivo o inductivo? Con deductivo. A ver, espérame tantito, voy a mover la computadora. Voy a quitar dentro de la presentación. Ahí está. Este. Perdón la letra, es que estoy sentado y tenemos todos los refrescos tienen azúcar. Esta es mi primera premisa. El azúcar es dañina. Por lo tanto, todos los refrescos son dañinos. Exactamente. Ajá. ¿Ese qué tipo de razonamiento es? ¿Deductivo o inductivo? Okay, Exacto, sí, bueno, Deductivo, ¿no? deductivo. Ajá. Un ejemplo que se les ocurra para hacer uno inductivo. Inductivo. Una marca de celular, ¿no? Ajá, ¿qué podemos decir ahí? Que si yo tengo un LG, el primero, sale el 2, generación 3, me van a gustar. Vale, sí, Bueno, lo voy a modificar un poquito. El celular LG me gustó. La lavadora LG me gustó. El refrigerador LG me gustó. La marca LG es buena. Por lo tanto, LG me gusta. Aguas ahí, como lo dice Diego. Si yo digo LG es buena, Ok. es incorrecto. Porque lo que estamos diciendo es que nos gusta, no si es bueno o malo. Porque no estás usando el mismo verbo, ¿no? Ajá, sí. Si yo dijera, el celular LG es bueno, la lavadora LG es buena y el refrigerador LG es bueno, por lo tanto LG es bueno, eso ya sería. Ah, bueno, ok. O sea, depende del contexto, ¿no? No porque algo te guste significa que es bueno para los demás. Sí, exactamente. Para los demás. Y ahí lo que buscamos es que sea correcto. ¿Cómo sé que es correcto? Porque estoy utilizando los mismos términos. Vean como un ejemplo, no lo voy a anotar, bueno, nada más pensémoslo. ¿Cómo podemos llegar a un pensamiento correcto a pesar de que no sea verdadero? Si Nancy es la Mujer Maravilla, Dulce es
otra superheroína, Batichica. es Batichica. Por lo tanto, Miguel es Batman. Yo estoy tomando por cierto de que Nancy es la Mujer Maravilla y Dulce la Batichica. Por lo tanto, el consecuente o la conclusión es de que Miguel será Batman. Ahora, yo digo, si el azúcar sirve para salar las cosas, salar, y yo le pongo azúcar a mi café, por lo tanto, el café sabrá salado. El razonamiento como lo estamos estructurando es correcto. Lo que digo es falso, pero a la lógica no le importa eso. Lo que le importa es que el cómo está construido el discurso o el razonamiento tenga ese valor de verdad, ¿no? Vale. Voy a mover esto. Okay. Ahí ya más o menos entendieron un poquito mejor a a esos razonamientos. Sí. Bueno, yo sí. Ahí, los demás, no sé cómo los ven. Esto lo que me ha tocado en clases de prepa, que esto lo desarrollamos en una semana, muchas veces esto que pasaba con Diego es donde nos equivocamos constantemente. Al momento de que hacemos ejemplos, asociamos una cualidad que racionalmente está, pero que no aparece expresada. Eso es lo más común que nos pasa. Ajá. Ahorita lo vamos a ver con otro ejemplo ya en silogismos. Les paso la pantalla. Lo que vamos a ver ahorita es qué es un argumento. De manera general, un argumento es una expresión, puede ser oral, escrita, como sea, que nos va a permitir apoyar, atacar, refutar o rechazar una idea. Para que un argumento en general sea válido, las razones que tenemos que dar tienen que ser congruentes. Si yo les pregunto, ¿qué refresco sabe mejor? Si la Coca-Cola o el jarrito, y si alguien me dice, el jarrito sabe mejor porque es más barato, está mal el argumento. Es incorrecto. Exactamente, es incorrecto. ¿Por qué? Porque la calidad o la pregunta apunta al sabor, no tal vez cuál conviene más comprar o algo que apunte hacia el costo, ¿no? Bueno, para argumentar hay muchísimos tipos de argumentos, muchísimos. Aquí en el PowerPoint les puse una liga que pueden ustedes visitar. Y describen ahí argumentos. Son más de 20. A grandes rasgos, yo creo que todos los argumentos que aparecen ahí los ocupamos en el día a día. Nada más, pues no sabemos el nombre. Pero en general, en las preguntas que vengan de eso, con que entendamos cómo funciona un argumento, lo podemos realizar. Hay argumentos de analogía. Un argumento de analogía es atribuirle, establece una relación de semejanza entre dos cosas. Okay. Yo me compré esta camisa que es marca, marca Baloncito. Polo. No sé, así, no sé qué marca sea. Es marca Baloncito. Me salió muy buena, la lavo en la tela, no se hace fea, no se desgasta. Me voy a comprar un pantalón marca Baloncito porque argumentalmente o intelectualmente relaciono eso. Hago
una relación de semejanza entre las características de una cosa con otra. Ajá. Es como cuando vamos a los tacos. Si te dan tu primer taquito de pastor y no te gustó, dices, no, pues ¿para qué le sigo con el suadero? Vas a ver igual, ¿no? Bueno, es eso. Hay otro tipo de argumentos que son argumentos de cualidad. Espera un tantito. Es de calidad. Es un argumento de calidad. Se antepone la calidad, lo mejor o lo exquisito frente a la cantidad o lo abundante. ¿Por qué vas a comprar? Bueno, si yo te digo, elige entre. Mi lapicera. Tenemos aquí dos marcadores. Este es un marcador marca Bic. Este ha de costar como 10 pesos. Y este marcador magistral de metal vale como 20. No sé cuánto valga, porque bueno, los compro en cajita, pero pensemos que valen 10 y 20 pesos. ¿Cuál es mejor? Aquí los argumentos que yo tendría que dar son el argumento de calidad, es que, bueno, me dura más, es un tamaño portable, etcétera, ¿no? Ahora, para brincar al otro, al argumento estético, ¿por qué algo puede ser mejor? Hay veces que elegimos cosas porque nos gustan más, y ese es un argumento de carácter estético. Por la A mí me presentación. gusta, o para mí es mejor. Uh-huh. ¿Por qué te compraste esta playera y no esta? Porque esta me gustó más. Ve cómo están las mangas, lo que sea. Pero es un tipo de argumento y es un argumento válido en cierta situación, ¿no? Y otro tipo de argumento que tenemos ahí es causa o argumento de causalidad. Para esto tenemos que generar una relación de causa y efecto entre dos hechos y suele ser un razonamiento muy eficaz para defender algo. No sé, se me ocurre un ejemplo de fiesta, no sé si les ha tocado que de repente toman algo, sea mucho, sea poco, hay veces que no te cae, y el cuerpo se destroza, se destroza. Imaginemos que yo tomé ron, me tomé 3 vasos de ron y al otro día me sentía mal, ¿no? Me puedo tomar 4 de otra cosa y sin tener ese malestar, ¿no? ¿Cuál es el razonamiento? Ya no voy a tomar ron porque siempre me hace daño. Ajá, causa-efecto. Ya no voy a ir a esos tacos porque me hicieron daño. Siempre voy a ir a este peluquero porque me gusta cómo me deja el cabello. Voy a ir a comprar verdura con esa persona porque siempre me regala 2 manzanas. Bueno, fruta, me regala 2 manzanas. Causa-efecto. Ajá. Ese es un modo de razonar. Ajá. Bueno, les ponía que es un argumento. Hay otra cosa que son esencialmente argumentos, pero hay un error en su construcción y debido a ese error formulamos más las cosas. A esta suerte de argumentos mal hechos se llaman falacias. Las falacias tienen como intención engañar. Ajá. Es un argumento que va a parecer válido, pero no lo es. Aquí les puse ejemplos de falacias. Esto igual llega a aparecer sí aparece en los exámenes de Ceneval. O sea, todo lo que estamos viendo viene en la guía, pero de esto, en los ejemplos de la guía, están también. Hay argumentos, todas las falacias, casi todas están en latín y con su traducción al ladito.
Ajá. Hay algo que se llama argumento de autoridad o argumentum. Argumentum, pues significa argumento, ¿no? Ad significa de, y pues ya la última palabra pues varía, ¿no? El argumento de autoridad, a veces también conocido como el magister dixit o maestro dijo, es una falacia que consiste en creer algo porque la persona que nos lo dijo está autorizada. Imaginemos que Dulce está trabajando, está en el CERS y una compañerita de ella le dice, oye, que mañana por ser hoy, por ser 14 de febrero, no van a abrir. No, perdón, sí. Le dice a su compañerita, mañana, es hoy, pero mañana por ser 14 de febrero, no van a abrir, nos van a dar el día a todas las personas que trabajamos aquí. Uno a lo mejor no le creería, dices, no manches, ¿no? ¿Cómo crees que van a cerrar? Ahora, si eso se lo dice su supervisora o alguien que tiene otro puesto, lo creemos por ser una persona que tiene autoridad. El dato es el mismo, pero la autoridad que posee esa persona hace que creamos o no algo. No tiene que ver tal vez esto con mentiras, pero sí en cómo está construido. Piensen en los comerciales que vemos de pastas de dientes, de medicamentos, lo que sea. Antes, hace unos años, quien te lo vendía en el comercial era un actor modelo, actor o actriz. Ahora sale un médico. Y nosotros creemos que, bueno, que como el tipo que está ahí trae batita y aparece su cédula profesional, aparecen números que, bueno, yo nunca he buscado la cédula profesional de ellos, se pueden buscar. Aparece el tipo de carrera y el nombre de la carrera y dónde la estudió. Creemos que por la persona que es, necesariamente tiene que tener la razón, ¿no? Eso es una falacia de autoridad. Ajá. Ahora, pasamos a la otra. Falacia ad baculum o argumentum ad baculum. Baculum se refiere a bastón, a un palo. Ese tipo de falacia consiste en creer que algo es validez, porque en caso de que no lo sumamos así, podemos tener una represalia física. Imaginemos que yo tengo aquí a mi hermanito y le digo, bueno, está aquí, está esta pluma. Y le pregunto, oye, ¿de qué color es esta pluma? Me dice verde. Le doy un zape, es azul. ¿De qué color es la pluma? Verde. Pum, zape, azul. ¿De qué color es la pluma? Él me va a decir que es azul, porque no quiere que lo vuelva a agredir. Ese tipo de falacia consiste en tomar algo como cierto para evitar una represalia. Ajá, piensen en las discusiones familiares con la mamá, el papá, de si no haces lo que te digo, te chingo. No, tú tienes la razón. Es eso, ¿no? Es una falacia, ¿no? Hay falacias que se llaman ad ignorantiam y consiste que algo es verdad solo porque no se ha podido probar lo contrario. O sea, una falacia ad baculum es nada más porque sí. Porque si no te van a... Un castigo. Te van a agredir o te van a algo. Ajá. Como obligándote, ¿no? Sí, te obligan. Sí, como algo de a que tu realidad, ¿no? Sí, pensa en varias partes de América, las manifestaciones públicas de que salen grupos a pedir algo, en Francia, bueno, también en Corea, llega la policía, son trancazos feo. En México también pasa. Ajá, pero a veces, bueno, hay que abrir el panorama. A veces cuando creemos que que no hay manifestaciones, creemos que es porque algo está bien. A lo mejor no hay manifestaciones porque se teme a un castigo. O, por ejemplo, casi todos ustedes trabajan, bueno, varios de ustedes trabajan
en organizaciones, pienso en Diego, en Dulce o en Nancy, estás en una junta y te acaban de dar una indicación que dices, no manches, no, pues no, está mal lo que acaba de decir mi supervisor, mi jefe, pero no lo contradigo porque quiero evitar la represalia, ¿no? Se toma por cierto para evitar la represalia. Eso es una falacia ad baculum. Ah, pues nadie me dijo nada, estoy bien. Ajá. Bueno. Las falacias ad ignorantiam es tomar por cierto algo, solamente porque no lo podemos contradecir. Imaginemos que estamos todos en una fiesta. Son las 8 de la noche y y ya estamos todos. Todos ustedes llegaron a las 7 porque esa era la hora a la que teníamos que llegar y yo llegué a las 8 de la noche. Y, ¿por qué llegaste tarde, Fabricio? No, es que fíjense, ya venía para acá, estaba cerrando la puerta y en eso, primero lo sentí. No sabré cómo explicarlo, pero lo sentí. Después una luz me iluminó y sentí cómo me iba jalando una luz, una luz, una luz, una luz. Como que me desmayé y cuando abrí los ojos estaba en una mesa de operación y tenía alienígenas operándome, una cosa así. Ya después, pues no sé cómo, volví a abrir los ojos, eran las 7:59 y estaba afuera donde era el lugar de la fiesta. Por eso llegué tarde. ¿Alguno podría decir que no es cierto? Sí, porque es algo muy fantasioso, ¿no? Pero O sea, demuestra todavía que... si dijeras, es que me habló mi mamá que tendiera mi cama. Pero a lo que voy, por ejemplo, con el otro ejemplo que es como, lo hice fantasioso adrede, ¿tienes pruebas para decir que no es así? No, pero tampoco hay pruebas de que podría ser. Exacto, este tipo de falacias consisten en creer que algo es verdadero o falso porque no tienes modo de contradecirlo. Alguien les dice una mentira, dices, no manches, pues sí es mentira, pero no tienes modo de coartarlo. Ajá. Y como no lo puedes coartar, es verdad. Creemos que es verdad. Ajá. Bueno, pensando en lo que les comentaba hace ratito de la Edad Media, durante mucho tiempo se creyó en la Edad Media con la peste negra o peste bubónica, que era un castigo divino. Y tardaron mucho tiempo para darse cuenta cómo se estaba haciendo el virus. El virus a grandes rasgos viajaba en ratas y mucho tiempo creyeron también que eran las ratas, pero después se dieron cuenta que eran las pulgas que había en las ratas lo que estaba infectando a las personas. Y pues cuando decían, oye, es que es un castigo divino, como no lo puedo negar, sigo operando, ¿no? Bueno, hay otro tipo de falacias que se llaman falacias ad hominem. Hominem significa persona, hombre, significa, bueno, es como hombre, pero para ellos hombre significa hombre y mujer. Ajá. Es un tipo de falacia que consiste en atacar a la persona, no a lo que dice o hace. Independiente, bueno, lo pongo ahí porque son finalmente figuras públicas, si se quiere ver. Imaginemos que en una conferencia matutina de López Obrador, él da un dato sobre salud, ¿no? Y alguien le va a decir, no le creas a él porque no sabe nada de salud. Es más, no usa cubrebocas, no se cuida con el cubrebocas, ¿no? No está ahí, en el ejemplo que les pongo, no estoy atacando a lo que dice, estoy atacando a la persona. Yo creo que esto es lo más fácil de ver. Vean cualquier video en YouTube donde sale alguien dando noticias, cantando, lo que sea,
difícilmente van a encontrar ustedes argumentos que atiendan a lo que hace esa persona. Casi siempre atienden a su persona en sí. Me tocó ver estaba viendo un video eran dos peleadoras de box. No sé cómo caí ahí, pero estaba buscando ejemplos para las falacias. Y decían que una peleadora la atacaban a ella porque decían que era fea. Pero nadie hablaba de su técnica, peleas ganadas, peleas perdidas, bla, 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 ¿no? Ahí la atacaban a ella como persona. Ajá. O imaginemos, bueno, Diego asumo que debe ser bueno en matemáticas, tanto que es programador, tiene un lenguaje técnico en ese sentido. A mí las matemáticas me cuestan trabajo. Imaginemos que nosotros llevamos 5 años estudiando y yo siempre que hago cuentas de matemáticas me equivoco y a Diego siempre le salen bien. Nos pasan al pizarrón y los dos hacemos el ejercicio. Y ustedes pensarían, no le hagan caso a Fabricio porque siempre se equivoca. Ahí, o el resultado de Fabricio está mal porque él siempre se equivoca en matemáticas. Esa sería una falacia ad hominem porque me están atacando a mí, no al procedimiento. Si dijeran, no, el ejercicio de Fabricio está mal porque se le olvidó pasar el punto decimal. Ahí están atacando a la situación. Ajá. Bueno, y por último, hay una falacia que se llama post hoc, ergo propter hoc. Post hoc significa post es después, post hoc es después de, ergo se traduce como por lo tanto o entonces. Ajá. Propter hoc es después, es por lo tanto de. Ajá. Este tipo de falacia de... ¿Mande? No, es que iba a preguntar algo porque tengo una duda. Por ejemplo, en la de ad ignoratiam, dice que es una falacia solamente porque no se puede comprobar. Pero, por ejemplo, el ejemplo que dio, lo de usar, por ejemplo, el azúcar como sal, pues sabemos que es algo que no es cierto, pero sin embargo es correcto. ¿Por qué? O sea, a lo mejor no formulé Sí, bien mi pregunta, pero sí. Por ejemplo, como lo planteas tú, hay un problema de formulación. Y un poquito se va a relacionar con la última falacia. Así como tú lo estás entendiendo, estás vinculando el ejemplo que vimos hace ratito del café y el azúcar salada con el silogismo. Como yo lo estructuré, es correcto. En ese ejemplo, solamente en ese ejemplo es correcto. A lo que llegamos fue algo correcto, no algo verdadero. Ajá. Y lo que yo intentaba demostrar, si se quiere ver en ese ejemplo, es que se pueden formular cosas que a pesar de que sepamos que son falsas, pueden ser correctas. El ejemplo que yo les puse ahí era estructuralmente correcto, pero la solución a la que llegamos es falsa. Las dos conviven, sí. La falacia ad ignorantiam o de la falsedad solamente consiste en creer que algo es cierto o falso porque no puedes demostrar lo contrario. Eh, como si te acusan de un delito. exacto. Ajá. Eres O inocente. sea, ajá, que está en juicio en el saber si, o sea, por ejemplo, puede que, por ejemplo, a mí me inculpen de robarme un chicle, pero yo no me lo robé. Aunque me están culpando a mí, o sea, lo que yo diga no es cierto, porque como no, o sea, más bien no que no sea cierto, sino que no se puede tomar en cuenta, ya que yo soy el acusado, Y ¿no? como O no algo tienes así. modo de demostrar tu honradez, por decirlo de algún, o que tú no te lo robaste,
eres culpable. Ajá. Entonces funcionaría casi igual. O sea, como de que Sí, si no puedes demostrar que algo es cierto, aunque sí sea cierto, ¿es falso? lo estoy pensando. Si no puedes demostrar que algo es... No, la idea de este tipo de falacia es que tomas por hecho algo porque no lo puedes contradecir. Si yo te digo que ayer cené con Luis Miguel, como no lo puedes contradecir, necesariamente tienes que aceptar mi verdad. Porque no tiene evidencias. Porque no tienes evidencias. Ajá. Las falacias, me vino un ejemplo de cómo se construye la verdad y cómo opera para nosotros en ciertos sistemas. En Argentina, es que bueno, también creo que pasó en Alemania con Goebbels. Bueno, lo que hacían ellos era hacer como noticieros, onda matutinas, donde toda la gente pudiera ver lo que estaba pasando. Se ponían en un escritorio, bueno, no sé si ahí sí tanto están viendo, y ponían un alterón de papeles al lado del escritorio. Dicen, todos estos papeles son denuncias de la gente que quiere que no le compren vacunas a Pfizer ni a Seneca. Todas estas, todo este bonche de documentos sirve, es un testimonio de que la gente no está De gustosa acuerdo. con esa farmacéutica y quiere que se le compren vacunas a otro lado. ¿En qué consiste la falacia? ¿Ustedes pueden ver lo que dicen los papeles? ¿O podíamos ver ahí en la televisión? No. No, no Sin podemos. embargo, lo creíamos. Bueno, así se No, construyen las dictaduras, ¿no? Ajá. Es como, Es por eso. ejemplo, Salinas mató a Gortari. Que Bueno, diga, Salinas de Salinas Gortari es el mató a mismo. Colosio. Sí, Colosio, ajá. O sea que es pero nadie como se algo lo que pudo comprobar. deduces, pero que no, o sea, no hay algo que te dice sí, sí lo hizo o no, no lo hizo. Y como nadie se lo puede comprobar, pues él dice que es inocente y es inocente, ¿no? Aquí nada más como para que no... las falacias tienen que estar acomodadas a manera de argumento. La última falacia post hoc ergo propter hoc, que es después de, por lo tanto, de, es relacionar una causa a una consecuencia que no tiene nada que ver. Yo soy muy malo para matemáticas. Mañana tengo examen de matemáticas. Me voy a poner mi camisa de la suerte. Hago mi examen y saco 10. ¿En qué, cómo puedo hacer eso a manera de una falacia post hoc ergo propter hoc? Como yo usé mi camisa de la buena suerte, por lo tanto, aprobé el examen de matemáticas. ¿Tiene que ver que usé la camisa con que pasé el examen? No. No, porque no te da No, el conocimiento. Es inconsecuente. No es... no, bueno, a mí me ha Sí, o tocado... sea, hubiera sido el mismo resultado que si te hubieras puesto otra playera. Exacto, ¿no? Me ha tocado, alguna vez escuché en la calle, un niño chiquito iba corriendo y se cayó, pero pues se cayó pues, por descuidado, ¿no? Aparte, los niños se caen mucho. Y su mamá le dijo que se cayó porque él decía muchas mentiras. Este, eso es una falacia, es un razonamiento. Tú te caíste mucho, tú te caíste porque dices muchas mentiras. Tiene una forma de razonamiento. A una causa hay un consecuente. Es una falacia del tipo que vimos, el último, porque no hay una relación entre causa y efecto. Ajá. Como el creer que te enamoraste porque Cupido intervino. Sí, ajá, es eso.
Bueno, no, piensen en otros sistemas religiosos y también opera igual. Ajá. Asociamos cosas. En un sistema de conocimientos puede operar, pero en un sistema de razonamiento no pasa, ¿no? Bien, ya nada más, bueno, les tomo 2 minutos para acabar las 12:05. ¿Tienen duda de lo de las falacias? No. No, no, no. 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 Hay, insisto, bueno, hay muchísimos tipos de falacias, nada más es cosa de poner atención, parar oreja, si el modo en el que se nos está presentando algo es correcto. Si hay 2 taquerías y en una taquería hay mucha gente y en otra hay poquita gente, y yo les digo que los mejores tacos son donde hay más gente, eso es una falacia. Yo nada más puedo decir que en una taquería hay más gente que en la otra. Es lo único que yo puedo decir. Porque no tienes cómo comprobar que son malos o buenos. Sí, no, a lo mejor en una taquería invitó a su familia, ¿no? Y muchas veces creemos eso. Formulamos Ya. mal. Ajá. ¿Puedes saber que una taquería es mejor? No, sí, pero probándolo. ¿No? Y en el mejor de los casos serían mejor para mí. ¿No? Ya decir que algo es mejor, pues no sé, invitas a un chef, ¿no? O alguien que sepa. Ah, sí, pero eso sería muy subjetivo, ¿no? Como algo nada más para ti. Uh-huh. Pero el error o la falacia está en tomar por creer. cierto algo. Ajá. Hay algo que se llama falacia ad populum. Populum significa gente. Si yo les dijera cuál es la mejor música hecha en la actualidad, si nos vamos a los rankings de Spotify o de Deezer, la mejor música sería el reggaetón, porque es la que más gente escucha. Ujú. Es lo que más gente dice. ¿Es la mejor música? No me quiero meter ahí en problemas. Lo único que podrá decir es que esa información solo me dice que es la música más escuchada. Ajá. Creo que Despacito llegó a ser escuchada la misma cantidad de veces que ha sido escuchada música de Queen. Es un fenómeno esa canción. Queen en décadas armó algo que la otra canción se lo tiró en 15 días, ¿no? Es eso, ¿no? A lo que va. Y bueno, ya nada más, a grandes rasgos. Un silogismo es una forma de razonar. Así como lo que vimos hace ratito de razonamiento deductivo e inductivo, el modo en el que lo presentamos estructuralmente es el de un silogismo. Tal vez lo que nos tenemos que quedar aquí es con la palabra. Un silogismo es un razonamiento. Hay reglas de un silogismo. No las vamos a ver, porque si no, no da tiempo. Y es, bueno, para cerrar esta parte. A mí no hay problema. Bueno, gracias. A grandes rasgos, en los silogismos vamos a explicarlo nada más con este ejemplo. Aquí tenemos 3 elementos, perdón. Uno, que es música, pongo M de música. B, de bailable, y P, que es pop. Ajá. Yo pongo toda la música es bailable. Cuando digo toda la música, esa es una premisa universal, toda la música. ¿Estamos bien? Cuando digo es bailable, bueno, estoy diciendo algo de esa premisa mayor. En mi segundo argumento, voy a repetir la segunda palabra, si se quiere ver. El pop es bailable. Aquí estoy metiendo el tercer elemento. ¿Cómo sé que el razonamiento está bien? La premisa mayor, que es toda, bueno, este fragmentito que es toda la música,
me va a permitir relacionarlo con con el elemento de menor, se llama extensión en lógica, con el elemento de menor extensión. Estoy pudiendo relacionar el concepto más amplio con el que tiene menor amplitud. ¿A qué va esto de la amplitud? De manera muy, muy general, los conceptos por lo que significan tienen mayor o menor extensión. El concepto vida es más extenso que el concepto humano. ¿Por qué? Porque hay más cosas vivas, plantas, animales, pues sí, que el concepto humano, que es más chiquito. Pensemos que ese es el concepto vida, y dentro del concepto vida cabe el concepto humano. Ajá. El silogismo tiene que plantear una relación entre nuestro sistema de mayor amplitud con el... Ajá. Cuando digo toda la música es bailable, el pop es bailable, por lo tanto el pop es música, estoy relacionando mi mayor concepto con el más chico. ¿Cómo sé que mi silogismo está bien relacionado? El término medio aparece 2 veces. Ajá. Todos los hombres son libres. Nicolás es libre. Por lo tanto, Nicolás es hombre. Mi término mayor es hombre. Ajá. No todos los hombres. ¿Cuál es el término más pequeñito? Nicolás. Los estoy vinculando aquí. Nicolás es hombre. Un ejemplo que se les ocurra. Ponemos aquí. Empiecen con un todos, es más fácil. Todas las manzanas son blancas. No sé. Mi perro es blanco, por lo tanto mi perro es una manzana. Exactamente. Todas las manzanas son blancas. Mi perro es blanco y por lo tanto mi perro es una manzana. Está bien. Cuando decimos todas las manzanas, ahí tenemos algo de carácter universal. El segundo concepto es blancas. La segunda premisa, tenemos que repetir el término medio. Y vamos a relacionar manzanas, con perro. El resultado que tenemos aquí es correcto. Lo que dice es falso. Incluso gramaticalmente sería medio falso. Pero es a lo que vamos. Ajá.